7 de la mañana con 32 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias y damos paso a la entrevista en esta mañana. Y me da gusto saludar pues vía telefónica a Alejandra Arias Gómez. Ella es presidenta de esta asociación civil Aldea por los Niños. Alejandra, te saludo como siempre con mucho gusto. Buenos días. Igualmente, buenos días y es un gusto como siempre estar en tu programa de radio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, revisar este tema, Alejandra, en esta semana se ha estado haciendo pues un análisis, una revisión, principalmente el análisis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Incluso hay foros donde se han llevado a cabo mesas de trabajo, se han abordado temas que tienen que ver con la protección a las infancias. Incluso se habla de una armonización o un emparejamiento de los estándares internacionales, hablando precisamente de esta ley de niñas, niños y adolescentes en el estado de Tabasco. Después de mucho tiempo, ¿qué es lo que ha faltado, Alejandra? Ha faltado algo esencial, la implementación. Hay que recordar al auditorio que cuando se promulga una ley, cuando se difunde en los diarios oficiales, por ejemplo, en este caso sería la armonización, como bien tú estás explicando, de los tratados internacionales y de las últimas reformas que se han realizado a nivel nacional, pues el segundo paso después de la publicación en los diarios oficiales y evidentemente de la armonización en los congresos locales es la implementación, y para que se implemente esta ley se tiene que aprobar presupuesto, y no solamente es el presupuesto, sino también las metodologías, los proyectos, cómo se va a implementar esta ley, porque hay que recordar también que son diversos derechos, no es un derecho único, son derechos universales, pero son diversos. Ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho a tener una familia, el derecho a una vida libre de violencia, entre muchos otros derechos que se encuentran contemplados tanto en el marco normativo nacional como en los tratados internacionales, y para ello se requiere presupuesto y se requieren políticas públicas, que son las que se encargan de ejecutar estas leyes. Entonces, el problema que tenemos no solamente en Tabasco, es una problemática a nivel nacional, es que se armonizan, se realizan foros, debates, discusiones, y ahí queda, se estanca y no pasamos de la armonización. Entonces, aquí lo que se requiere es la implementación para que estas leyes se conviertan en realidad, porque pues de acuerdo a nuestras observaciones directas, hasta este momento, un ejemplo es que ningún municipio del estado de Tabasco ha presentado un programa, por ejemplo, para la prevención de la violencia contra niños y niñas derivado de esta ley. Entonces, si hay algún municipio o un ayuntamiento que sí lo está instrumentando, pues lo está haciendo a escondidas, porque regularmente estas iniciativas que derivan de leyes se difunden. Sobre todo se tienen que socializar, porque son iniciativas en las que debe participar no solamente el organismo público, sino así lo establecen los tratados internacionales, debe participar la sociedad civil, tanto la organizada como la no organizada, deben participar también hasta incluso los líderes comunitarios. Por ejemplo, si se va a instrumentar un programa de prevención de la violencia infantil, estamos hablando de la violencia como la que se presenta en México, de la que resultan niños fallecidos incluso, pues se tiene que involucrar a los delegados, se tiene que involucrar incluso al sector salud, se tiene que involucrar también a los medios de comunicación, por ejemplo, etcétera, líderes sociales o personajes clave que pueden contribuir en términos de prevención, de detección y de abordaje del problema. Entonces, reitero, lo que hace falta es la implementación y la ejecución de estas políticas públicas en todos los municipios, en el caso de Tabasco, ¿no? De Bueno, todos sus municipios. también hay que asumir la responsabilidad, Alejandra, si no se ha actualizado y sobre todo si no se ha cumplido la ley como se marca o como está establecida, como ya se aprobó en el Congreso del Estado, necesariamente se tiene que fijar una responsabilidad a los gobiernos municipales que no han cumplido precisamente con esa normativa. Así es, de hecho,
Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, te quería comentar que, por ejemplo, en el pasado, no sé si esto pueda suceder en la actualidad o en un futuro, en el pasado algunos colectivos incluso denunciaban o promovían amparos por la omisión precisamente en la ejecución de estas políticas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay jurisprudencia y antecedentes de que incluso la Suprema Corte de Justicia dio como resultado precisamente incluso el cese de funcionarios públicos en algunas entidades en las cuales se promovieron esos amparos por la omisión precisamente en el cumplimiento de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Así hay instrumentos, de hecho la misma ley lo contempla, que hay sanciones administrativas. Por ejemplo, si en un ayuntamiento no se está cumpliendo con esta ley de manera integral como lo establece precisamente el marco normativo, la misma ley establece sanciones. La problemática es que no se promueven y pues actualmente yo no estoy segura de que en caso de promoverse se derivaría en una sanción o incluso en el cese de funciones de funcionarios omisos, por así mencionarlo. También dentro de estos foros o estas mesas de trabajo, Alejandra, pues uno de los planteamientos que se ha hecho es precisamente que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues que tenga mayor fortaleza y que en el caso de Tabasco, pues asuma sus funciones la Secretaría de Gobierno, como pasa en otros estados del país. Claro. En el restante del país, pues lo que Sí, dice, claro. por ejemplo, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de que en los demás estados CIPINA pues está pues bajo funciones de la Secretaría de Gobierno. No pasa en el caso de Tabasco, que todavía está con el DIF. Claro. De hecho, más que formar parte o pasar a ser parte de cualquier organismo gubernamental, creo que lo necesario es que este organismo tenga gente con el perfil adecuado, porque lo que se ha observado hasta ese momento es que regularmente son personas recomendadas. Es la realidad. Porque si tú le aplicas un examen de conocimientos de cómo, por ejemplo, desarrollar un programa derivado de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo más seguro es que ni siquiera sean conscientes de la naturaleza de esta propia ley, ni de cómo ejecutarla. Entonces, para empezar, yo creo que sí es necesario tomar en cuenta que hay que preguntarse si los integrantes de este organismo están preparados para ejecutar la ley. Sí. Y segundo, que sean eficientes, porque si no han demostrado trabajo y se tiene que esperar a que se organicen foros para poder ejecutar la ley, estamos hablando de una grave deficiencia. Entonces no hay garantía de que esta armonización realmente se lleve a la práctica. Entonces yo creo que independientemente de a qué organismo pueda pertenecer este secretariado o este otro organismo que bien mencionas, lo importante es revisar si es o será eficiente para cumplir esta ley. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos pues en entrevista con Alejandra Arias Gómez. Ella es presidenta de la Asociación Civil Aldea por los Niños. Alejandra, ¿qué te parece si hacemos pausa comercial y regresamos con más de esta entrevista contigo? La pausa. 7 de la mañana con 45 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Continuamos con esta entrevista con Alejandra Arias Gómez, presidenta de la Asociación Civil Aldea por los Niños. Ya nos compartías, Alejandra, sobre la especialización y el perfil que deben de contar todas las personas que estén al frente de estos organismos, hablando de CIPINA, hablando de PROFADE. Incluso, pues en estos foros se planteaba pues eso, de que hubiera en las procuradurías municipales principalmente, pues personal que sean especializados, que haya una capacitación constante y también ampliar las responsabilidades administrativas, que eso lo requieren precisamente tanto las procuradurías como CIPINA, como los organismos, pues para dar una mejor atención a los niños. Bueno, creo que
tuvimos ahí un detalle con la llamada, a ver si recuperamos precisamente esta entrevista, pero bueno, hablábamos precisamente de este tema en esta semana. Hay que recordar que pues está en este análisis sobre la ley de niñas, niños y adolescentes. Lo que se plantea por parte del Ejecutivo estatal es armonizarla con los estándares internacionales. Incluso hay planteamientos también que el Código Penal del Estado pues se apareje con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta ley que debe de ser acorde precisamente al Código Nacional ha sido el planteamiento, muchas voces que finalmente buscan enriquecer esta ley, la ley de pues la ley de niñas, niños y adolescentes en el estado de Tabasco. Alejandra, recuperamos la comunicación contigo y bueno, comentarte, bien decías tú de que se requiere gente especializada, gente con el perfil al frente de procuradurías, al frente de CIPINA, al frente de organismos que buscan promover y también impulsar la protección de las infancias en el estado de Tabasco. Incluso hay un planteamiento ahí, ya lo comentábamos, de que esta ley, la que se busca armonizar, que pues que debe ser acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así es. Sí, de hecho te comentaba que, como bien mencionas, la armonización no solamente implica, por ejemplo, el marco normativo, que de hecho se entró en vigor desde el año 2014, sino todas esas reformas que se han realizado últimamente. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando en tu programa algo relacionado con la ley de adopciones, ¿no? Entonces, han sido diversas reformas, se han implementado reformas en materia también de trabajo infantil, reformas en materia de una vida libre de violencia, etcétera. Entonces, sí es un trabajo complicado, pero la organización no es el detalle es la implementación, y sobre todo un punto importante es también en la actuación, por ejemplo, de la Fiscalía, el papel que desempeña la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, porque ahí se ha detectado una diversidad de omisiones en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en lo que es la integración de las carpetas de investigación referentes a casos de abuso infantil severo, extremo. Entonces, si hemos detectado omisiones, entonces sí se tiene que trabajar en materia de ejecución de estos procedimientos. Yo creo que ese es el negrito en el arroz de esta armonización. Sí, porque por falta de leyes pues no ha faltado. Ahí están estas legislaciones, pero sí lo que se requiere es una participación más activa y, como bien comentabas tú, pues mayor presupuesto para que tengan pues mayor margen de maniobra todas estas áreas y procuradurías para poder implementar pues las políticas públicas para la niñez, Alejandra. Así. En efecto, presupuesto, personal capacitado. De hecho, esto es cuando se crea la ley en el año 2014, precisamente este fue el origen, esta fue la base. No solamente contar con un presupuesto específico, transparente además, porque en Tabasco al menos no sabemos cuál es el presupuesto que se destina cada año o que autoriza el Congreso del Estado cada año, por ejemplo, para la prevención del trabajo infantil o de la violencia, del abuso sexual infantil. No se sabe, es discrecional. Entonces, cuando se crea esta ley en el año 2014, esta fue la base, precisamente, mayor presupuesto, personal especializado, multidisciplinario. No pueden ser los amigos de los políticos, tienen que ser personal altamente capacitado por ser precisamente un grupo vulnerable y sensible además. Entonces, que otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta, la experiencia en la implementación de políticas públicas, porque si se tiene el presupuesto, a lo mejor se tiene el perfil académico, pero no se sabe cómo implementar una política pública, entonces ese presupuesto se va a desviar forzosamente, se va a incurrir en corrupción y no se va a atender ese grupo vulnerable. Entonces se tienen que cubrir esos tres aspectos necesariamente. De hecho, esa fue el argumento que se planteó cuando se crea la ley en el año 2014, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Alejandra, y bueno, también aprovechando el enlace, hace unos días se reportaba por parte de la Secretaría de Educación de el registro de 116 adolescentes embarazadas. Es un Sí, problema porque pues a esa edad ninguna niña debería de estar en esa situación. Lo que ha así es. planteado la UNICEF es de que hay un cruce de información una vez de que la Secretaría de Salud tiene el conocimiento de que hay una adolescente embarazada, pues notificar a la Fiscalía General del Estado. La autoridad no ha Claro. informado si así es como trabajan con ese cruce de información de la Secretaría de Salud a las fiscalías. Sí, la experiencia como asociación civil es que no se tiene esa articulación. De hecho, se le denomina en términos estrictos una articulación, una colaboración que de hecho está contemplada en la ley. Ni siquiera es una colaboración opcional. Forma parte del protocolo cuando se detecta no solamente embarazo, sino cuando se detecta algún caso, por ejemplo, de abuso sexual. Si un hospital detecta un caso de abuso sexual, lo que establece el protocolo es que debe haber ya un canal establecido previamente para hacer la notificación ante la Procuraduría en este caso. Pero esta falta de comunicación y de cumplimiento del protocolo no solamente afecta al sector salud cuando detectan un caso así, sino también afecta al sector educativo, porque sí nos ha tocado de primera mano escuchar por ejemplo, a maestros, directores de escuelas que no saben cómo denunciar un caso de violencia o cuando acuden a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, obligan literalmente a los docentes a ser los testigos directos del caso y no se cumple, por ejemplo, la denuncia por anonimato. Entonces, es lo que yo les mencionaba hace un principio. ¿De qué sirve la armonización? El gasto excesivo en foros si no se implementan los protocolos que establece la ley para facilitar esta denuncia. Entonces, esto es una situación que hemos observado en el sector salud. Médicos que no saben qué hacer, lo notifican a su director cuando detectan un caso de embarazo adolescente o de abuso sexual o físico. El director del hospital tampoco sabe qué hacer, desconoce qué canales utilizar. Entonces aquí sí la obligación en todo caso sería de que CIPINA junto con las autoridades correspondientes y la Secretaría de Gobierno implementaran los protocolos, la activación de los protocolos que no están establecidos todavía. Entonces, esto sí es una omisión en el cumplimiento de la ley y es muy grave porque permite la impunidad y aparte impide llevar un registro adecuado de estas estadísticas. Alejandro, ustedes como organizaciones y al detectar estas situaciones que, por ejemplo, la falta de protocolos de cómo notificar a la autoridad un presunto abuso sexual o un abuso sexual de un menor, ustedes han hecho estos planteamientos a las autoridades. Digo, Así finalmente lo es. que se busca es enriquecer completamente el tema de la protección a las infancias. Así es. De hecho, sí, de cada 30 de abril presentamos una propuesta ante el Congreso, ante la Comisión de Infancia, que aprovecho para comentar, ha sido una estructura fantasma dentro del Congreso. Las comisiones de infancia son un absoluto fracaso por la incompetencia de los legisladores. Entonces, sí, cada en vísperas de 30 de abril entregamos un exhorto como sociedad civil. Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad sí es de los tomadores de decisiones. La responsabilidad es desde los alcaldes, los legisladores y desde luego pues quienes encabezan cada gobierno de cada estado del país. Entonces, es una responsabilidad de Estado, así lo establecen los marcos normativos, pero esto se denomina que cuando no se cumple se denomina violencia institucional. Es lo que lamentablemente están viviendo los niños en Tabasco, violencia institucional, que es cuando las autoridades no cumplen esta ley. Entonces yo creo que por ahí se debe de comenzar a trabajar más que en la armonización, porque sí hay leyes de la infancia para tirar, de verdad, para tirar arriba y hay leyes en abundancia, pero ya no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las actuales, que están completas. Pues muy bien, Alejandra Arias Gómez, ¿algo más que quieras agregar? Pues por el momento mencionar que seguimos básicamente con las mismas estadísticas de violencia en Tabasco contra la niñez. Continuamos con el famoso
7 de cada 10 niños sufren o están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Ya mencionaste un tipo de violencia, el embarazo adolescente es considerado un tipo de violencia por parte de la OMS, incluso la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, el bullying, toda esta diversidad de violencia. Básicamente se requiere trabajar y sobre todo se requiere el cumplimiento de quienes tienen en su poder las leyes, la implementación de las leyes y sobre todo la implementación del presupuesto público para ejecutar estos programas. Y sobre estos casos, Alejandra, ¿qué municipios o qué regiones del estado de Tabasco es donde hay mayor incidencia? Está clasificado, por ejemplo, el municipio de Centro es primer lugar a nivel estatal en cuanto a trabajo infantil. No ha disminuido a pesar de los programas sociales que se están instrumentando, porque como no tienen reglas de operación, por lógica no se puede visualizar si esos programas realmente están beneficiando al niño, por ejemplo, para que no deserte de la escuela. Entonces, la falta de estas reglas de operación impide también tomar estadísticas de cómo esos programas benefician a los niños, pero lo cierto es que no, porque el trabajo infantil sigue aumentando año con año en el estado de Tabasco. Por ejemplo, en el municipio de La Chontalpa, por ejemplo, Cárdenas, Paraíso, Comalcalco, es la violencia de tipo física. Entonces, es diferente tipo de violencia dependiendo de cada región del estado. Por ejemplo, la niñez migrante es una problemática que tenemos precisamente en las áreas fronterizas de Tabasco, aunque también se registra en la capital. Entonces, es diverso porque cada municipio o cada región presenta una característica especial en cuanto a violencia infantil. Pues es todo un tema, Alejandra, que requiere urgente atención por parte, como bien comentas tú, de los tomadores de decisiones. De decisiones, así es. Sí, pero sí, desde nuestra perspectiva y sobre todo desde las evidencias comprobables, las armonizaciones realmente no van a servir de nada si no se trabaja en la ejecución y sobre todo en la eficiencia por parte de organismos como la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, donde hay una serie de omisiones en la integración de las carpetas de investigación, por ejemplo. Que también ese es otro tema, Alejandra, que bueno, te invito en otra ocasión que nos visites aquí en Estudios y Oficinas para ampliar más sobre ese tema. Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada para profundizar más en este tema que tiene que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes. No, muchísimas gracias, al contrario. Un saludo al auditorio, gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a la pausa, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Usted escucha XCBA Noticias, primera emisión.